mando. Mi correo es jorgevelazquezgarcia@yahoo.es. Ok, Héctor, ahora le mando el correo. Doctor, ¿puede poner la opción de grabar la clase, por favor? Buenas tardes. Sí. No tengo esa opción. Sí, debe tener. En la parte de abajito, donde estaba verde, de color verde, por ahí se graba, creo. Récord, ¿no? Ya. Recording in progress. ¿Se ve en pantalla? ¿Aló? Sí, doctor, sí se ve su pantalla. ¿El puntero se ve? También, doctor, sí se ve. Muy amables. Bien, vamos a recordar algunas de las funciones que ya han visto ustedes. ¿Cuáles son las principales funciones del aparato circulatorio? Transportar y distribuir sustancias esenciales a los tejidos. Se encarga de la distribución de nutrientes, de la distribución del oxígeno y el recojo de catabolitos. Remover productos del metabolismo de los catabolitos. Ajustar el suministro de oxígeno y nutrientes a los diferentes estados fisiológicos. Quisiera que repararan en este ítem. Dice ajustar el suministro de oxígeno y nutrientes a los diferentes grados de estado fisiológico. El aparato cardiovascular está diseñado de tal manera de que proporciona a cada órgano un volumen de sangre que contiene la cantidad suficiente de oxígeno que necesita ese órgano en ese momento. Eso quiere decir que si está en actividad necesita más oxígeno, el aparato cardiovascular le va a proporcionar más volumen sanguíneo y viceversa. Regulación de la temperatura corporal. Comunicación humoral. Transporta las hormonas de las glándulas de secreción hacia los órganos blancos de las hormonas. El aparato cardiovascular, ustedes ya han visto, está compuesto de dos porciones. Un sistema de bombas y un sistema de conductos. El sistema de bombas está constituido por cuatro bombas, dos cebadoras y dos impelentes, los aurículas y los ventrículos, y un sistema de conductos que está formado por arterias, capilares y venas. El sistema de conductos está distribuido en dos circuitos, el circuito mayor o gran circulación o circulación sistémica, que empieza en el ventrículo izquierdo, porque el puntero se va, el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. El circuito menor que empieza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. La función de estos dos circuitos es diferente. El circuito mayor, el circuito sistémico, tiene por misión repartir los nutrientes, repartir el oxígeno y recoger los catabolitos. Y el circuito menor tiene por función el intercambio de gases. Estructuralmente hay cierta diferencia en el componente de estos vasos sanguíneos. Tenemos las arterias, los capilares y las venas. Las arterias son vasos de gran resistencia, son vasos que están compuestos básicamente de tejido elástico, más cantidad de tejido elástico a nivel de la aorta, y a medida que la aorta va disminuyendo de calibre, va disminuyendo la cantidad de tejido elástico. En cambio, el tejido muscular es escaso en la aorta y va aumentando a medida que el vaso va disminuyendo de calibre.
de modo que en las arteriolas, las porciones finales de las arterias, tiene gran cantidad de tejido muscular y poco tejido elástico. Esta gran cantidad de tejido muscular le hace idóneo para controlar la perfusión. Perfusión es la cantidad de sangre que entra a los órganos en cada unidad de tiempo. La perfusión de los órganos. Son verdaderas llaves de paso. Controlan la perfusión. En cambio, los capilares están formados por paredes delgadas, solamente están formadas por una capa de células endoteliales. Esto le permite el intercambio, la parte más importante del aparato cardiovascular, el intercambio de sustancias, el intercambio de nutrientes, de líquidos entre los dos compartimientos, intravascular y extravascular. Y el compartimiento venoso es un compartimiento distensible cuya misión es almacenar la sangre. En realidad, de las 2/3 partes del volumen sanguíneo que tenemos en algún momento está en el lado venoso. Actúa como un reservorio de sangre. Entonces, las arterias son vasos de resistencia. Son los que oponen mayor resistencia a la circulación de la sangre y la energía que necesita el ventrículo izquierdo para hacer circular la sangre, para vencer la resistencia de las arterias. Los capilares son vasos de intercambio. Las venas son vasos de depósito, de capacitancia. Otro hecho importante también es la colocación de los órganos. La colocación de los órganos en el aparato cardiovascular están en paralelo, no en serie, uno a continuación de otro. Miren ustedes qué pasaría si los órganos estuvieran en serie. Si estuvieran en serie, la sangre sale oxigenada del ventrículo, pasa con gran cantidad de oxígeno al primer órgano, al segundo órgano poco oxígeno y al tercer órgano ya no llegaría oxígeno. Sería mala la oxigenación de los órganos. Si estuvieran en serie, felizmente están en paralelo, de tal manera de que la sangre oxigenada llega igualmente a todos los órganos constituidos. Y dijimos que el aparato cardiovascular estaba capacitado para proporcionar un volumen adecuado según la función, el estado de cada órgano. A veces un órgano está en actividad, otro órgano no en actividad, entonces necesita un diferente volumen de sangre. El aparato cardiovascular debe proporcionarle un volumen adecuado a cada tejido. Entonces, si estuviera en serie, no se podría proporcionar a este menos, a este más. Tendría que pasar la misma cantidad de sangre, pero en cambio, si están en paralelo, acá hay vasoconstricción, pasa menos sangre, acá hay vasodilatación, pasa gran cantidad de sangre. Muy fácil de proporcionar una circulación diferencial. Esto es lo que decíamos, la distribución de la sangre en el sistema de la circulación sistémica. En las venas y vénulas está el 67%, más de las 2/3 partes. 5%, que es la parte más importante de la circulación, está en los capilares, que es el que va a intervenir en los intercambios de sustancias. 11% en las arterias, 5% en las venas pulmonares, 3% en las arterias pulmonares, 4% en los capilares pulmonares, 5% en ventrículos y aurículas. Otro hecho importante es la caída de la presión arterial. La máxima, recuerden que los fluidos, tanto la sangre como el aire, fluyen de zona de gran presión a zona de menor presión. La contracción ventricular genera gran presión. Entonces tendremos gran presión a nivel de la aorta, y a medida que el vaso va dividiéndose, va disminuyendo la presión, de tal manera que en las arteriolas hay mayor caída de presión, es como ofrece mayor resistencia por la capa muscular gruesa que tiene. En los capilares sigue bajando, en el lado venoso sigue bajando, la sangre va a ir de la zona de gran presión a zona de menor presión. Acá está representado la cantidad de tejido elástico, gran cantidad en la aorta, va disminuyendo a medida que el vaso va adelgazando.
En los capilares prácticamente no hay tejido elástico, solo está formado por una capa de células. La venoso hay cierta cantidad. El tejido muscular va un poco en las grandes arterias, va aumentando en las pequeñas arterias y la máxima cantidad de tejido muscular en las arteriolas, que funcionan como llaves de paso. En los capilares no hay, porque está solo formado por una capa de células endoteliales. Bueno, más de lo mismo, gran presión a nivel de la aorta, las grandes arterias medianas, arterias pequeñas, y hay gran caída de presión arterial a nivel de las arteriolas, sigue cayendo la presión. Otro hecho importante es la sección transversal. Las arterias forman un conducto grueso, se va dividiendo cada vez más. Si sumamos la superficie del transversal de las divisiones, cada vez va aumentando más. O sea, es como si la sangre pasara por un tubo que va ensanchándose poco a poco hasta los capilares y luego vuelve a adelgazar. Por ejemplo, en las arterias, la sección transversal por donde va a pasar la sangre de 4.5 centímetros cuadrados. A nivel de los capilares es 45 metros cuadrados, 45 centímetros cuadrados, 450 centímetros cuadrados. Y eso es importante porque la velocidad es recíproca a la sección transversal. Un líquido para pasar por una misma cantidad de líquido para pasar por un tubo estrecho debe hacerlo más rápido que por un tubo grueso. Entonces, en las arterias, que es un tubo delgado, la velocidad debe ser grande. Acá está la sección transversal. Y acá está la velocidad. Para una sección transversal, una sección transversal pequeña, velocidad grande. Y a medida que la sección transversal va aumentando, la velocidad va disminuyendo. Y donde la sección transversal máxima a nivel de los capilares, la velocidad es el área máximo, la velocidad es mínima. Muy conveniente, puesto que a nivel de los capilares se produce el intercambio de sustancias y necesitamos que las sustancias circulen a baja velocidad. Y en el lado venoso se va reconstituyendo, va adelgazando el vaso y la velocidad va aumentando. Acá resumidas las variables que estamos hablando. La presión arterial que disminuye de la aorta hacia los capilares. La sección transversal que aumenta de la aorta hacia los capilares. La velocidad recíproca aún disminuye de la aorta hacia los capilares. Y la cantidad de sangre en el lado arterial y en el lado venoso. En el lado venoso hay más cantidad de sangre. Son realmente depósitos de sangre. Por eso veremos que en los casos de emergencia, en los casos que se necesita reponer rápidamente un volumen sanguíneo, en los casos de hemorragia, de deshidratación, se produce la venoconstricción para sacar la sangre almacenada en las venas y tener inmediatamente un volumen extra de sangre. Otra característica de las arterias es la distensibilidad. La sangre circula por la fuerza de impulsión del ventrículo. El ventrículo se contrae, lanza la sangre a través del árbol circulatorio y durante la diástole no sale sangre. Si solamente la sangre saliera durante la sístole, a los tejidos llegaría intermitentemente la circulación. Y hay tejidos que no pueden tolerar la falta de oxígeno ni siquiera segundos. El cerebro, por ejemplo. Entonces, si los vasos sanguíneos fueran tubos rígidos, la sangre llegaría a los capilares solamente en la sístole. Pero felizmente las arterias que son distensibles son como el elástico. La fuerza con que el ventrículo empuja la sangre, una parte hace circular con energía cinética la sangre y otra parte queda almacenada como energía potencial en las paredes, se distienden las paredes, de modo que cuando ya el ventrículo no se contrae, está en diástole,
la sangre, la energía potencial es de vuelta, es decir, es como un elástico que se distendió y se suelta, y esto obliga a seguir circulando a la sangre. Entonces, gracias a esa propiedad el rebote elástico se llama esa recuperación de la distensión. Gracias a esa propiedad, la circulación se hace continua a nivel de los capilares. La microcirculación es la verdaderamente importante en el aparato circulatorio porque es el que va a repartir los nutrientes y recoger los catabolitos. El sistema circulatorio contiene la sangre y la sangre está para satisfacer la necesidad de oxígeno y nutrientes. Repasemos, hay arterias musculares, arteriolas musculares, vasos de resistencia, regulan el flujo sanguíneo regional hacia los lechos capilares. Los capilares, una sola capa de células endoteliales, rápido intercambio de agua y solutos, venas y vénulas, conductos colectores, vasos de almacenamiento, capacitancia. Arteriolas, diámetro 5 a 10 micrómetros, capa muscular gruesa, la característica, adventicia delgada, revestimiento endotelial como de todo vaso sanguíneo, dan origen a los capilares. Las arteriolas dan origen a los capilares, muchas veces dan origen a estos vasos que se llaman metaarteriolas, que son comunicaciones indirectas entre la arteriola y la vena. Y de las metaarteriolas salen los capilares. Y ojo, esta estructura son los esfínteres precapilares. Entonces, ¿qué pasaría si hay contracción de los esfínteres precapilares? La sangre pasa por la metaarteriola, pasa del lado arterial de frente al lado venoso, sin pasar por los capilares. Hay situaciones en las cuales al organismo le interesa que la sangre no pase por los capilares. Por ejemplo, si estamos en un ambiente muy frío, la sangre se va a enfriar en los capilares. Entonces hay contracción de estos esfínteres precapilares. La sangre no pasa por los capilares, pasa por las metaarteriolas. Por supuesto, esta circulación no nutritiva, pero preserva la temperatura. Otro dibujito más de lo mismo. El lado arterial, la metaarteriola, dando origen a los capilares, que se vuelven a juntar en las vénulas y la vena. Como veremos enseguida, en el lado arterial hay salida de líquido, en el lado venoso hay entrada de líquido, pero no siempre es igual, a veces sale más de lo que entra, se queda algo de líquido. Eso produce edema en el tejido intersticial. Para impedir eso, existen estos vasos que se llaman linfáticos, que traen el agua que se quedó en el tejido intersticial. Las moléculas que lograron pasar también. Capilares. No están igualmente distribuidos en todos los tejidos. Los tejidos metabólicamente activos tienen mayor cantidad de capilares. El músculo cardíaco, el músculo esquelético, las glándulas. Tejido con menos actividad metabólica, el subcutáneo cartílago, tiene menor cantidad de capilares. Se dice que en el músculo cardíaco, cada cardiomiociso tiene un capilar. El flujo sanguíneo es uniforme y depende del estado contráctil de las arteriolas. Recuerden que los capilares están formados por una sola capa de células endoteliales, no tienen capa muscular, entonces no pueden controlar su calibre, no pueden controlar la resistencia. Entonces la presión dentro de los capilares va a depender de lo que ocurre antes y después del capilar. Si por ejemplo en las arteriolas hay vasodilatación, llegará más sangre y aumentará la presión en los capilares. Si hay vasoconstricción, al revés, habrá hipotensión. Y si después de los capilares hay remanso de sangre, retención de sangre, habrá aumento de presión dentro de los capilares. Y si hay vaciamiento, habrá hipotensión. Entonces, la presión en el capilar va a depender de lo que ocurre antes y después del capilar. El flujo sanguíneo es uniforme y depende del estado contráctil de las arteriolas. Básicamente las arteriolas son los que van a controlar la presión en los capilares, el flujo en los capilares. Esta vasomotricidad es parcialmente una conducta intrínseca del músculo liso vascular independiente de influencias externas.
Los cambios de presión transmural, intravascular, menos extravascular afectan a la contracción de los vasos precapilares. Por ejemplo, aumento de presión transmural por aumento de la presión venosa o por dilatación de las arteriolas, como dijimos. Provoca contracción de las arteriolas terminales. O sea, si por alguna razón aumenta la presión dentro de los capilares por alguna razón que hemos mencionado, por estas dos razones, por lo que ocurre antes o después, la reacción es vasoconstricción de las arteriolas terminales para corregir esta hipertensión. Disminución de la presión intramural, al revés, relajación del vaso precapilar para igualar la presión. También son afectadas por sustancias humorales con actividad vasocontráctil. Flujo a través de los capilares es un flujo nutritivo, permite el intercambio de sustancias. Flujo que se desvía del lado arterial al venoso por la metaarteriola es un flujo de derivación o no nutritivo. Los capilares no tienen músculo liso, las células endoteliales tienen miocina, pero no regulan el flujo. Las células endoteliales tienen esas moléculas contráctiles que han visto en las células musculares, pero en este caso no sirven para contraer el endotelio, sino que la contracción de esos separa una célula de otra y abre el intersticio entre las células, permitiendo el pasaje de moléculas grandes y hasta de células. La variación del diámetro capilar son pasivas y causadas por la alteración del Stein precapilar y postcapilar. Otra característica de los capilares es la presencia de poros o fenestras o ventanas. Capilar del hígado muy permeable si sale la albúmina. Tiene ventanas grandes y pueden salir moléculas grandes como las albúminas. Capilares musculares menos permeables, ventanas de menor tamaño. Las terminaciones venosas más permeables que las arterias, tienen mayor fenestras que las arterias. En el músculo cardíaco esquelético, hendiduras entre células endoteliales adyacentes. En el cerebro no hay poros. Esa es la base física de la barrera hematoencefálica, que no hay poros. Capilares del riñón y del intestino, esto es interesante, fenestraciones de 20 a 100 micrómetros de ancho que dejan pasar moléculas muy grandes. Y en el hígado, en endotelio discontinuo, las células no están pegadas unas a otras, dejan rendijas que dejan pasar moléculas grandes y aún células. Esto es lo que decimos entonces, un endotelio continuo, un endotelio con ventanas, con fenestras y un endotelio discontinuo. Y eso es importante para ver el pasaje de sustancia a través de los capilares. Puede ser a través de las células transcapilar, puede ser entre las células paracelular, puede ser a través de las células endoteliales si es liposoluble, o puede ser transportada por una vesícula, o puede ser transportada por canales. En fin, depende del tipo de sustancia y del tipo de endotelio que tenemos. Intercambio transcapilar. Solventes solutos atraviesan la pared endotelial mediante 3 procesos: difusión, filtración y pinocitosis. La difusión controla entrada y salida de nutrientes. Esta es la función importantísima. Difusión controla entrada y salida de nutrientes. La difusión es el factor clave del intercambio de gases, sustratos, productos desechos entre los capilares y las células de los tejidos. La porción del plasma que pasa a través de los capilares. Filtración controla el volumen de los compartimientos. Filtración y absorción 0.06 mililitros de agua por minuto por 100 gramos de tejido. Difusión 300 mililitros de agua por minuto por 100 de tejido, para que comparen la magnitud. Entonces, recordar que la difusión es el intercambio de entrada y salida de nutrientes solutos. La filtración es control del volumen de agua, básicamente. La filtración capilar obedece a los gradientes de fuerza que se forman entre el espacio intravascular y el extravascular. La magnitud y la dirección del movimiento del agua está determinada por la suma algebraica de presiones hidrostáticas y presiones osmóticas.
Presiones hidrostáticas. ¿Cuáles son las presiones hidrostáticas? La presión hidrostática intracapilar. La presión hidrostática intracapilar que proviene de la fuerza de contracción ventricular. Y la presión hidrostática intersticial, el líquido que se va acumulando dentro del extracelular intersticio genera una presión intersticial. La presión hidrostática intracapilar es de salida, obliga al líquido a salir. La presión hidrostática intersticial le obliga al líquido a entrar al vaso sanguíneo. También tenemos las presiones osmóticas. Recuerdan ustedes que cuando tenemos dos soluciones, se verá por una membrana y en una de ellas hay una molécula que no difunde, genera una presión osmótica. En este caso tenemos moléculas que no difunden las proteínas. Las proteínas generarán una presión osmótica hacia el intravascular. Entonces vamos a tener una presión osmótica y si hubieran proteínas en el intersticio, a veces salen proteínas de bajo peso molecular, albúminas, logran escapar de los capilares, van a ejercer una presión osmótica hacia el intersticio. Entonces acá en la fórmula, presión capilar hidrostática, fuerza de contracción ventricular, presión hidrostática intersticial, las proteínas que lograron salir, ambas son de salida, presión de entrada, presión hidrostática intersticial, que el agua que se va acumulando en el intersticio empuja el agua hacia el vaso, o la presión hidrostática, presión osmótica, plasmática, la proteína plasmáticas, que es de regreso también, donde salida son dos fuerzas, de regreso dos fuerzas. Si sumamos todas esas fuerzas, si sale positivo, el agua sale, si sale negativo, el agua entra. Ahora, la entrada y salida de agua va a depender de las características del endotelio. Hay endotelios que hemos dicho herméticos, hay endotelios con ventanas, endotelios discontinuos. Entonces, la cantidad de líquido que va a pasar va a depender también de la estructura del endotelio. Eso se corrige con esta constante K, constante de filtración. Entonces, la fórmula de Starling, que predice el transporte de agua, es esta de acá. Movimiento de líquidos, K por la gradiente que se genera entre las dos fuerzas. Un ejemplo numérico. La presión hidrostática, la presión que ejerce el corazón, en el lado arterial, el lado venoso, el lado arterial, 40 milímetros de mercurio, en el lado va bajando a medida que va pasando, en el lado venoso, 15 milímetros de mercurio. Entonces la presión hidrostática intracapilar, la presión hidrostática intracapilar va bajando. La presión oncótica, la presión osmótica, la proteína es en sentido de entrada. Acá 25 milímetros. A lo largo del tubo prácticamente la cantidad de proteínas es constante, entonces la presión osmótica no va a variar. Aunque en el centro tiende a aumentar un poco por la salida del líquido, pero en general podemos considerar que es constante. Y la presión hidrostática intersticial, al principio va saliendo el líquido, entonces va acumulando y empieza a ejercer una presión hidrostática, en este caso de 4 milímetros de mercurio. Entonces, si sumamos estas fuerzas acá, nos da más 12 milímetros de mercurio. Si es positivo, dijimos, primaban las fuerzas de salida, sale acá el agua. Acá la suma da 0. Entonces, el agua no sale ni entra. En el lado venoso, la suma da negativo. Entonces, el agua regresa. Entonces, el agua sale en el lado arterial y regresa en el lado venoso, pero no siempre todo regresa, una parte que se queda sale por el sistema linfático. Vasos linfáticos parecidos a los capilares, también formado por una sola capa de células endoteliales, pero carecen de uniones hendidas, o sea, las células están sueltas, no están unidas unas a otras.
bien están fijos a las estructuras subendoteliales, al tejido muscular, al tejido conjuntivo. Esto hace que la contracción muscular distorsione el vaso linfático, aumenta el espacio entre las células y permite el ingreso capilar linfático de proteínas, grandes partículas y células. Filtrado capilar sanguíneo, proteínas, células que pasan del compartimento vascular al intersticial vuelven a la circulación por presión por la linfa. Dijimos que algunas proteínas logran filtrar, algo de líquido se queda, todo eso es devuelto por el sistema linfático, si no se produciría edema. Presión tisular, ¿qué hace circular la linfa? La presión tisular, la contracción del músculo esquelético, contracción de los vasos linfáticos, y eso favorecido por la existencia de válvulas unidireccionales. La bomba muscular, por ejemplo, tenemos un vaso linfático, se está relajado, cuando se contrae, exprime el linfático, la linfa no puede regresar porque la válvula lo impide, entonces lo único que le queda es avanzar. Igual ocurre con la circulación venosa. Otra característica de la circulación linfática de techo presentan ganglios linfáticos, sistemas de filtro de purificación de la linfa. Acá son retenidas las partículas extrañas que logran ingresar, o acá se monta la reacción inmune para hacer frente a la invasión de microbios. El retorno linfático es importante para el retorno de las albúminas y líquidos. El sistema linfático filtra la linfa, es un sistema purificador. No tiene vasos linfáticos, no todos los tejidos tienen vasos linfáticos. El cartílago, el hueso, los epitelios, tejidos del sistema nervioso central. Dijimos que el aparato cardiovascular estaba diseñado para proporcionar la cantidad suficiente de sangre para satisfacer la necesidad de oxígeno de los tejidos. Es capaz de hacer frente a una situación de emergencia, un caso de hemorragia grave, por ejemplo, llevando sangre al cerebro, al corazón, a expensas de los otros tejidos. Es decir, puede repartir de acuerdo a la necesidad sangre. Para hacer eso, ¿en qué se basa? En variaciones del gasto cardíaco. Recuerdan que cuando hacemos ejercicio físico aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el gasto cardíaco. Cuando reposamos al revés. Entonces, graduando el gasto cardíaco puede disponer de mayor cantidad de sangre para perfundir a los órganos. Puede disponer de este medio también al movilizar la sangre de los depósitos. Una venoconstricción moviliza gran cantidad de sangre extra para proporcionar a los tejidos que lo requieren. Y otro mecanismo es graduando la resistencia, produciendo vasoconstricción, vasodilatación en ciertos sectores para permitir mayor o menor perfusión. Y el control de la resistencia puede llevarse a cabo con mecanismos generales que responden a la activación del simpático y el parasimpático. Recuerden que tiene función vasoconstrictora, vasodilatadora, o obedeciendo a sustancias producidas localmente por los mismos tejidos, por el endotelio o por sustancias vasoactivas circulantes. Vamos a revisar esos mecanismos. La circulación periférica y su control, un doble mecanismo, un sistema central que está a cargo del sistema nervioso, el simpático y el parasimpático, y un control local, factores locales de la vecindad inmediata de los vasos sanguíneos. Tejidos que no son muy exigentes de oxígeno obedecen al control central. Son tejidos que son muy dependientes del oxígeno, obedecen a su control local. Piel y regiones esplácnicas predominan la regulación nerviosa, la regulación central general. Corazón y cerebro predominan factores locales. No obedecen al control general, central. Los vasos de resistencia arteriales regulan el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Básicamente las arteriolas. Recuerden que la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo, el débito cardíaco del ventrículo izquierdo, se reparte a una serie de órganos dependiendo de la
necesidad fisiológica, no tanto de la masa, sino de la necesidad fisiológica. El cerebro 15%, el riñón, por ejemplo, 25%, el 25% del gasto cardíaco. Del gasto cardíaco es dirigido al riñón, a pesar de que es una estructura pequeña, por el trabajo de purificación, de depuración de la sangre que debe llevar a cabo el riñón. Y todo esto gracias a estas células coliformes, células pequeñas, células del músculo liso, que controlan la resistencia periférica total. Resistencia hablamos en el sentido de vasoconstricción o vasodilatación, tono arterial y venoso, distribución del flujo sanguíneo en todo el organismo. Veamos el control extrínseco del flujo sanguíneo periférico, el control general, el control central. La inervación simpática. ¿Qué pasa con la inervación simpática? Estimulación de la región dorsolateral del bulbo, produce vasoconstricción, taquicardia, aumento en la contractilidad cardíaca. Vasoconstricción, taquicardia, aumento en la contractilidad cardíaca. Fácilmente se fijan que esto es una respuesta de la estimulación del simpático. Entonces esta región corresponde al simpático, se llama región vasomotora. Las regiones vasoconstrictoras son tónicamente activas. Una característica es que son tónicamente activas. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre están funcionando, siempre. Si fuera por ellos, habría vasoconstricción, taquicardia, aumento de la contractilidad cardíaca, hipertensión, continuamente. ¿Cuándo van a dejar de activarse? ¿Cuándo van a dejar de funcionar? Solo cuando otro centro cardiodepresor, estos centros también se llaman cardioacelerador, cardiodepresor lo deprima y deje de funcionar. Pueden ser modificados por estímulos reflejos humorales, como veremos, pueden actuar tónicamente. Cuando de Traube-Hering aumentan la descarga durante la inspiración. Los vasos de capacitancia más sensibles que los de resistencia. En el ejercicio físico ya dijimos que la respuesta simpática se produce cuando estamos en un estado de emergencia, en un estado de peligro, y el organismo se prepara para pelear o para correr. Entonces necesita mayor cantidad de sangre. ¿Y de dónde saca? De los depósitos de sangre, que es las venas. Entonces es lógico que cuando hay una estimulación del simpático, más rápido responden las venas, son más sensibles que las arterias. Los vasos de capacitancia más sensibles que los de resistencia. En el ejemplo, el ejercicio físico, hipotensión arterial, hemorragias, shock, hay contracción de los vasos de capacitancia para disponer rápidamente de un volumen extra de sangre. Esta zona vasomotora, aceleradora, que está en el bulbo, su estimulación produce taquicardia, aumenta la contracción ventricular, hipertensión. ¿Cómo así? Esa zona vasomotora emite ramas que van a terminar a la primera neurona de la vía simpática, la neurona preganglionar. Recuerden que la primera neurona, la neurona preganglionar de la vía simpática está en el asta intermedio lateral de la médula que va de D1, T1 hasta L2, L3. Entonces ahí terminan estas fibras que vienen del centro vasomotor. Entonces, ahí está la primera neurona, la neurona preganglionar, cuyo axón sale por la raíz anterior de la médula, junto con el nervio espinal, forma el nervio espinal, pronto abandona el nervio espinal por la rama comunicante blanca y se dirige a la segunda neurona, la neurona postganglionar de la vía simpática, que se encuentra en la ganglio paravertebral o en el ganglio prevertebral. Ahí se encuentra la segunda neurona, la neurona postganglionar. De ahí sale la fibra, la rama comunicante gris que vuelve al nervio raquídeo, y junto con el nervio raquídeo se va a distribuir a los vasos sanguíneos, músculo liso, en fin. Recuerden que la estimulación de esta zona vasomotora produce taquicardia, contractilidad, aumenta la contractibilidad, vasoconstricción,
hipertensión arterial y que funciona tónicamente. También se le llama zona presora. Zona presora entonces estimula la médula espinal a la primera neurona de la vía simpática, el asta intermedio lateral, L1, T1, D1, L2, L3, y sale la rama comunicante gris en blanca, que se dirige a la segunda neurona, la neurona postganglionar, que está en el ganglio prevertebral o paravertebral. De ahí vuelve la rama comunicante gris, al nervio raquídeo, y junto con el nervio raquídeo se va a distribuir a las arterias, las venas, y va a terminar liberando norepinefrina, que recuerdan ustedes es el neurotransmisor de la vía simpática postganglionar. Y esta zona siempre está funcionando, tiene función tónica. ¿Cuándo va a dejar de funcionar? Cuando otra zona depresora, lo inhibe o inhibe directamente a la médula. Ya sospecharán que este centro es un centro simpático y este centro es un centro parasimpático. Esto es el centro cardioacelerador, es un núcleo simpático. Y el cardiodepresor es un nervio parasimpático, es un centro parasimpático. El simpático produce vasoconstricción, produce taquicardia y notropismo positivo. Y solamente va a dejar de funcionar cuando el centro cardiodepresor lo inhiba. ¿Y quién activa el centro cardiodepresor? Receptores periféricos, el centro carotídeo, el centro aórtico, como veremos después, activan al centro carotídeo que va a paralizar la vía simpática. Esto es interesante, como veremos en el control de la presión arterial. La presión arterial sube, es detectada por los presoreceptores en el callado aórtico y el seno carotídeo, enviados al sistema a la sustancia, al mesencéfalo. De ahí las fibras van al centro vagal, activan el centro vagal inactiva el centro simpático, deja de estimular a la vía simpática y se activa la vía parasimpática, que produce bradicardia, hipotensión y notropismo negativo. Y estos centros vulvares están en comunicación con el hipotálamo con la corteza. Esto es importante, en especial el sistema límbico, que tiene que ver, recuerdan ustedes, con las emociones. Entonces, una emoción violenta puede activar este eje hipotálamo al núcleo del tracto solitario, y a través del núcleo del tracto solitario activar el simpático, al parasimpático, y una emoción violenta, una excitación sexual, o el miedo, pueden alterar la presión arterial por este camino. Eso en cuanto al simpático. El parasimpático, músculos esqueléticos y piel no tienen inervación parasimpática. Entonces la regulación del flujo no está a cargo del, la vasodilatación no está a cargo del parasimpático, sino simplemente se inactiva el simpático. Cuando se quiere vasoconstricción se activa el simpático. Cuando se quiere vasodilatación se inactiva el simpático. Factores humorales. Eso eran factores nerviosos, factores humorales. En el músculo esquelético, epinefrina en bajas concentraciones dilata vaso de resistencia, efecto beta-adrenérgico. Alta concentración la contrae, efecto alfa-adrenérgico. En la piel solamente hay receptores alfa-adrenérgicos. La epinefrina solo produce vasoconstricción. Lechos vasculares, solamente también tiene receptores alfa, noradrenalina, vasoconstricción. Bien, eso fue en cuanto al control general de la circulación a través del simpático y el parasimpático y sustancias circulantes vasoactivas.
Veamos ahora la autorregulación del flujo sanguíneo, o sea, la regulación por el mismo órgano. En algunos tejidos el flujo sanguíneo se ajusta a la actividad metabólica del tejido. O sea, el tejido mismo es el que produce las sustancias que van a producir vasodilatación o vasoconstricción según su necesidad metabólica. Si metabolismo tisular constante, ojo, si el metabolismo tisular constante, la variación de la presión de perfusión son manejadas por cambio de la resistencia vascular. Es decir, si aumenta la actividad metabólica, necesita más oxígeno, habrá vasodilatación. Si está en reposo, menos oxígeno, vasoconstricción. Eso se debe a dos mecanismos propuestos, mecanismo miógeno y mecanismo metabólico. Mecanismo miógeno, el músculo liso vascular se contrae en respuesta al estiramiento. Pongamos, tenemos un órgano que está funcionando en forma constante, entonces necesita irrigación constante. Y si hay una hipertensión sistémica, va a llegar más sangre. Esto no lo puede permitir ese órgano, puesto que su metabolismo es constante, debe llegar la misma cantidad de sangre. Entonces, ¿qué ocurrirá? La hipertensión sistémica va a distender los vasos que llegan a este órgano y entonces esa distensión va a provocar una vasoconstricción para disminuir el flujo y normalizarlo. Al revés, si hay hipotensión, va a llegar menos sangre. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este vaso sanguíneo? Va a haber una vasodilatación para que llegue más sangre y normalice el flujo. Esa es la hipótesis miógena. La hipótesis metabólica. La actividad metabólica produce la acumulación de ciertos metabolitos vasodilatadores en los tejidos. La hipoxia, la falta de oxígeno, liberación de metabolitos vasodilatadores en los tejidos, dilatación de los vasos de resistencia. Se han propuesto una serie de mediadores que producen esta vasodilatación. Acá los principales. De esto la adenosina es el que más se ha propuesto. ¿De dónde sale la adenosina? Como producto del metabolismo se consume el ATP continuamente. El ATP debe ser repuesto, se transforma en AMP. El AMP para volver a ser ATP necesita energía, necesita oxígeno. Si no hay oxígeno, el AMP se transforma en adenosina. Adenosina es un vasodilatador. Esta vasodilatación va a aumentar la concentración de oxígeno y corrige el problema. Es una gráfica muy interesante. En el eje de las abscisas está la intensidad de la estimulación simpática. O sea, poca estimulación simpática, más estimulación simpática, más estimulación simpática. Y acá está la respuesta simpática. Poca respuesta simpática, más respuesta simpática, más respuesta. Puede ser una vasoconstricción, puede ser aumento de la resistencia. Entonces hay vasos, por ejemplo, de la piel, que a mayor estimulación del simpático, mayor resistencia, mayor respuesta simpática. Claramente obedecen a la estimulación del simpático. El músculo, también a mayor estimulación del simpático, mayor vasoconstricción. En los riñones, por desgracia, también responde. Por desgracia digo porque justamente eso va a ser fuente de una patología renal. También responde a la estimulación del simpático. Todos estos que aumentan la resistencia, aumentan la vasoconstricción, cuando aumenta la estimulación simpática, responden a la estimulación del simpático. En cambio, los vasos cerebrales, vean ustedes qué pasa con los vasos cerebrales. Los vasos cerebrales no aumentan a pesar de la gran estimulación del simpático, no obedecen al simpático. Los vasos coronarios no solo que no obedecen, sino disminuyen. Entonces estos vasos no responden a la estimulación del simpático. Y eso es muy conveniente porque imagínense en un caso de emergencia, nosotros liberamos adrenalina. La adrenalina se activa el simpático. El simpático al activarse pues aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractibilidad, aumenta la presión arterial para permitir una mayor perfusión. Entonces, ¿dónde necesitamos sangre cuando estamos en emergencia? Cuando estamos en peligro. En el corazón, en el cerebro, en los músculos estriados.
En cambio, no necesitamos sangre en la piel, eventualmente haces una herida y bueno, para que no sangres. No necesitamos piel en las vísceras, no vas a pelear con el hígado, con el intestino. Entonces ahí hay una redistribución del flujo. Se envía gran cantidad de sangre a los órganos vitales y a expensas de quitarle sangre a los órganos que no son muy vitales. Y por desgracia le decía también a los riñones, porque la disminución de la irrigación renal va a traer grandes consecuencias. Entonces acá estos vasos obedecen al control central y estos vasos no obedecen al control central. Acá un bonito ejemplo. Cae la presión arterial. En un vaso que no regula, que obedece al control general, cae el flujo, disminuye el flujo y la resistencia permanece constante. Pero en los vasos que autorregulan, cae la presión arterial, inmediatamente hay una disminución de la resistencia, es decir, hay una vasodilatación y eso, la vasodilatación permite el mayor ingreso de sangre y tiende a regularse el flujo. La arteriol es causante de la regulación del flujo, dijimos, obedece a factores extrínsecos, factores intrínsecos. Extrínsecos pueden ser estímulos neurales, humorales, hormonas, estímulos intrínsecos, metabolitos tisulares que se producen en el mismo lugar, hormonas locales, o respuesta miógena, la respuesta de contraerse por sí ante la distensión o relajarse cuando hay relajación. Factores endoteliales, es decir, tiene factores constrictores, factores dilatadores. Del equilibrio de estas dos fuerzas va a depender la conducta del vaso. Acá algunas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Vasodilatador, la adenosina es el más importante, dijimos. Las prostaglandinas, que provienen de la activación del ácido araquidónico. Péptido natriurético auricular o péptido coronario, péptido natriurético coronario, la bradiquinina, potasio, iones hidrógeno, los beta-adrenérgicos, factor de hiperpolación del vado del endotelio, óxido nítrico, los vasoconstrictores, los alfa-adrenérgicos, endotelino 1, que es el vasoconstrictor más potente conocido hoy por hoy, el bromoxano A2, autorregulación miógena, hormona antidiurética, por eso el nombre de la hormona antidiurética también vasopresina, porque produce hipertensión. Hasta ahí la circulación en general, el control de la circulación en general. Ahora vamos a ver la circulación en órganos en particular, en el corazón. El taza en el corazón irrigado por la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Acá un ejemplo de arteriosclerosis que está por ocluir el vaso, se va a producir un infarto. La irrigación del corazón va de epicardio a endocardio, tanto venoso como arterial. El corazón es un órgano aeróbico, muy dependiente del oxígeno. Metabolismo miocárdico oxidativo aeróbico, irrigado por la coronaria izquierda, coronaria derecha. Algunas ramas importantes de la coronaria izquierda, la descendente anterior, que irriga el septum interventricular y la cara anterior del ventrículo izquierdo. La circunfleja, la cara lateral y posterior del ventrículo izquierdo, el nodo seno auricular. La coronaria derecha, descendente posterior, irriga la cara posterior del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, nodo seno auricular, nodo auriculoventricular y la marginal, el resto del corazón. Es interesante el comportamiento fase del flujo coronario sanguíneo.
Imagínense, el corazón lanza la sangre durante la sístole, durante la diástole no. Entonces el hígado, el corazón, los músculos reciben la sangre en mayor cantidad durante la sístole y menos durante la diástole. Pero en el corazón es al revés, durante la sístole recibe menos, durante la diástole recibe más. Es por la contracción muscular. Acá tenemos la sístole y la diástole. Durante la sístole aumenta ligeramente el flujo, durante la diástole es cuando aumenta más el flujo. Entonces, comportamiento fácil del flujo sanguíneo coronario. Durante la sístole ventricular el flujo coronario disminuye, durante el diástole el flujo coronario es máximo. Comportamiento básico del retorno venoso es al revés, por supuesto. Características de la circulación coronaria. El flujo coronario aumenta con el ejercicio. El flujo coronario va de epicardio a endocardio. Elevación de la presión diastólica compromete la presión de perfusión coronaria. ¿Por qué la sangre circula en la coronaria? ¿Por qué va de la aorta hacia el corazón? Por la gradiente de presión que se genera entre la presión aórtica y la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Por la gradiente que se genera. Durante la diástole, el ventrículo derecho se va al izquierdo, ambos ventrículos en realidad se van a relajar, va a disminuir la presión. Y la presión diastólica en la aorta permanece elevada, entonces se genera una gradiente entre la presión aórtica y la presión diastólica ventricular. Y eso es lo que va a hacer que la sangre pase de la aorta por las coronarias y vaya al corazón. Entonces, la elevación de la presión diastólica del ventrículo compromete la presión de perfusión coronaria, va a disminuir la gradiente. El ejercicio conduce a la apertura de la circulación coronaria lateral. La reserva coronaria permite aumentar el flujo durante el ejercicio. Consume el 10% del oxígeno total, corazón siendo el 0.5% de la masa del cuerpo. Entonces, consume gran cantidad de oxígeno. La presión aórtica entonces permite la perfusión del miocardio. La variación de la presión aórtica, variación del flujo coronario. Aumenta la actividad metabólica del corazón, va a producir vasodilatación y va a disminuir la resistencia coronaria, va a aumentar la perfusión. Disminución de la actividad metabólica del corazón, aumenta la resistencia, produce vasoconstricción. Normalmente la presión arterial se mantiene constante por el reflejo vasoreceptores. Acá la presión aórtica durante la sístole auricular, sístole isovolumétrica, sístole ventricular isovolumétrica, periodo de eyección. Acá la diástole isovolumétrica, periodo llenado rápido, llenado lento. El flujo sigue a la variación de la presión. El flujo tiende a disminuir. Acá el flujo disminuye. Es porque el ventrículo al empezar a contraerse exprime las coronarias. Luego durante la sístole aumenta la presión aórtica, aumenta ligeramente la presión de perfusión, aumenta el flujo. Acá cuando ya se disocia sigue disminuyendo la presión en el ventrículo izquierdo y la presión aórtica se mantiene alta. Eso hace que la sangre pase por las coronarias y se tiene la máxima perfusión. O sea, ¿en qué parte del ciclo cardíaco recibe su máxima perfusión el corazón? En la diástole, en el periodo de llenado rápido. Este es interesante, la ventana del flujo coronario. Factores que determinan el flujo coronario. El corazón tiene la propiedad de aumentar o disminuir su frecuencia cardíaca.
Y según eso también disminuirá, aumentará la duración del ciclo cardíaco. Si aumenta la frecuencia, por supuesto el ciclo cardíaco disminuye. Entonces, si hay taquicardia, el ciclo cardíaco disminuye. Pero esa disminución de la duración del ciclo cardíaco es más a expensas de la diástole que de la sístole. O sea, más rápido disminuye la diástole que la sístole. ¿Y en qué parte del ciclo cardíaco recibe su oxígeno, su irrigación el corazón? En la diástole. Entonces, en las taquicardias, el acortamiento de la diástole va a dificultar la perfusión del miocardio. Entonces, un primer factor que va a dificultar la perfusión del miocardio es la taquicardia. Taquicardia de 300, 400 produce infarto cardíaco. Otro factor es por qué la sangre circula en la coronaria. Dijimos por la gradiente que se forma entre la aorta y la presión diastólica. Entonces, si la presión diastólica aumenta, la gradiente va a disminuir, entonces va a disminuir la perfusión. Entonces, si la presión del ventrículo, si disminuye, si aumenta, va a disminuir la perfusión. Y otra es la gradiente, puede disminuir por la disminución de la presión aórtica. Entonces, tres factores pueden alterar la circulación coronaria. La duración de la diástole, el aumento de la presión diastólica, disminución de la presión aórtica. Los cambios del flujo coronario se deben a alteración del calibre de los vasos de resistencia coronaria en respuesta a demanda metabólica del miocardio. Compresión del miocardio en contracción sobre los vasos sanguíneos, compresión intravascular, resistencia intracoronaria, flujo de entrada máxima en la coronaria izquierda al inicio de la diástole, taquicardia, acortamiento de la diástole. La circulación coronaria tiene ciertas características muy importantes. Alto consumo de oxígeno. ¿Qué tanto consume? 8 a 10 mililitros de oxígeno por minuto por 100 gramos de tejido. Es un gran consumo de oxígeno. Elevada extracción de oxígeno. ¿Qué quiere decir con esto? La sangre se va a oxigenar a nivel de los alvéolos. Cuando sale la sangre del alvéolo, trae 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Observen 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esa sangre oxigenada llega a los tejidos, que no es el corazón, a cualquier otro tejido, deja 5, la sangre venosa con 15 mililitros por 100 centímetros vuelve a los alvéolos a cargar más sangre, o sea, solamente los tejidos se quedan con 5. La fracción de extracción se llama la cociente entre lo que queda y lo que llegó. Lo que quedó es 5 y lo que llegó fue 20. Entonces será 0.25, 25%. Entonces la fracción de extracción de los tejidos es 25%. Pero el corazón, ¿qué hace? El corazón recibe igual sangre oxigenada, 20 mililitros por 100 mililitros de sangre, se queda con 75 y la sangre venosa en la vena pulmonar solamente 5 mililitros por 100. O sea, la fracción de extracción es 75 sobre 20, 15 sobre 5 sobre 15, sobre 20, 25, 75%. La fracción de extracción del corazón es 75%, casi con todo el oxígeno se queda. Esto es una desventaja porque entonces un tejido que necesita más oxígeno simplemente se queda con más, aumenta la fracción de extracción. Si normalmente extrae 5%, puede extraer 6%, 7%, 10%, 15% y ya tiene su oxígeno extra que necesita. Pero el corazón no puede extraer más de 75%. No tiene esa ventaja. Entonces, necesariamente cuando el corazón necesita más oxígeno hay que darle más sangre. Efecto mecánico de la contracción que dificulta la circulación. Distribución heterogénea. Eso hace que la circulación en el endocardio, mesocardio y endocardio sea diferente. La circulación coronaria para ir de vasoconstricción a vasodilatación obedece a factores nerviosos, mecánicos, metabólicos, eléctricos. De estos el más importante es el metabólico. Metabolitos locales. Oxígeno produce vasoconstricción. No confundir, la hipoxia produce vasodilatación, pero el oxígeno, vasoconstricción. Adenosina, vasodilatación.
El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Prostacyclina, vasodilatador. Endotelina, un potente vasoconstrictor. Receptores alfa, vasoconstricción. Receptores beta, vasodilatación. Estos factores que alteran la calibre pueden ser de origen cardíaco, de origen muscular o del endotelio. De origen cardíaco es la adenosina, que por la hipoxia produce adenosina, o disminución de la obtención de oxígeno, aumento de disminución del pH. Factores endoteliales: óxido nítrico, prostaglandina I2, factor hiperpolación del del endotelio, factor natriurético coronario o auricular. ¿Cuál es el origen de estas? El cardiomiocito produce la adenosina y un hidrógeno, CO2, que van a producir vasodilatación. El endotelio produce factor hiperpolación del del endotelio. Este factor lo que hace es aumentar la permeabilidad para el potasio. Al aumentar la permeabilidad para el potasio, hiperpolariza la membrana celular y va a permitir la formación del AMP cíclico. Prostaglandina I2 también formación de AMP cíclico, y el AMP cíclico también se forma por la acción de las catecolaminas por los receptores beta 2. Estos aumentan el AMP cíclico, y el AMP cíclico es responsable de la relajación de la célula muscular lisa. El peptinatriurético, la prostaglandina I2, no, el peptinatriurético auricular, el óxido nítrico aumentan el GMP cíclico, que también produce relajación muscular. El control del endotelio, por ejemplo, produce endotelina. La endotelina es un vasoconstrictor y proliferación de músculo liso, es promitótico, por eso es proaterogénico. Óxido nítrico es un vasodilatador antiproliferativo de músculo liso, es antiaterogénico. La prostaciclina también es un vasodilatador. Control metabólico del músculo coronario es exquisitamente sensible a la tensión parcial de oxígeno. Una demanda incremental de oxígeno resulta en un descenso de tensión parcial de oxígeno. Esto produce vasodilatación y aumenta el flujo. Por ejemplo, aumenta la actividad metabólica del miocardio. Si aumenta la actividad metabólica del miocardio, aumenta la demanda de oxígeno, disminuye la tensión tisular de oxígeno. Esta disminución de la tensión tisular de oxígeno, hipoxia, genera la formación de metabolitos vasodilatadores, adenosina, óxido nítrico, prostaglandina, canales de potasio sensibles al ATP. Y estos producen vasodilatación, corrigen el flujo sanguíneo, aumentan el flujo sanguíneo para satisfacer la demanda aumentada. Los factores metabólicos son los que controlan el equilibrio coronario, y la adenosina ya mencionamos. También el sistema simpático. La estimulación simpática en los vasos coronarios produce vasodilatación, tiene a restringir el flujo coronario, taquicardia, aumenta la fuerza histórica en los vasos coronarios. Existen receptores alfa o constrictores dilatadores. Estimulación del vago, poco efecto directo sobre los vasos coronarios. La estimulación del terminal nervioso se induce un ligero aumento del flujo, o sea, una ligera vasodilatación. La estimulación de los quimioreceptores carotídeo y aórtico disminuye ligeramente la resistencia coronaria por activación del parasimpático. Es la reiteración de lo que ya hemos visto. Esta lámina es interesante, relaciona el gasto cardíaco, el trabajo cardíaco, con flujo coronario, consumo de oxígeno. Flujo coronario y consumo de oxígeno. Y vean ustedes la relación lineal. Eso quiere decir que si se duplica el gasto cardíaco, se duplica el flujo coronario, debe duplicarse el flujo coronario porque se duplica el consumo de oxígeno. Si se triplica, debe triplicarse el consumo de oxígeno, triplicarse el flujo coronario. La relación es lineal. Por eso es tan exigente oxígeno del corazón. La oxigenación depende de la oferta y la demanda.
La oferta de oxígeno está dada por resistencia de los vasos coronarios, es decir, el estado de vasodilatación o vasoconstricción, presión de perfusión. Si hay hipotensión, disminuye la perfusión, por supuesto. Esto determina el flujo coronario. Y la demanda depende de la frecuencia cardíaca, el neutropismo y la tensión parietal. Normalmente estos dos deben estar desequilibrados. Cuando hay desequilibrio viene la isquemia. Y la isquemia puede ser por disminución de la oferta, por obstrucción coronaria, ya sea por espasmo, aterosclerosis, trombosis, disminución de la presión de perfusión, o puede ser por aumento de la precarga y postcarga, aumenta la contractibilidad, aumenta la taquicardia, aumenta la demanda, entonces se desbalance también y produce la isquemia. Acá una serie de factores de origen cardíaco y de origen no cardíaco que producen aumento de la demanda de oxígeno y acá reducción de la demanda del oxígeno. Todos estos factores conducen a la disfunción sistólica, disfunción diastólica y a la insuficiencia cardíaca en definitiva. Otra circulación importante es la circulación fetal. En el feto los riñones y los pulmones están inactivos. La placenta hace de pulmón y riñón del feto. ¿Cómo es la circulación fetal? En la circulación fetal tenemos las arterias umbilicales que son ramas de la ilíaca. Las arterias umbilicales que son dos, llega a la placenta, en la placenta recibe el oxígeno y vuelve la sangre oxigenada por la vena umbilical. La vena umbilical lleva sangre oxigenada, la mayor parte pasa por el hígado, una parte pequeña pasa por el ductus venosus a la cava inferior. De acá sale la vena hepática que lleva la sangre a la vena cava inferior. Y parece que acá los tres contingentes de sangre permanecen aislados, no se mezclan. La sangre que viene del hígado, la sangre que viene del ductus venoso, la sangre que viene de los miembros inferiores. La sangre oxigenada que viene del hígado, parcialmente oxigenada, y la sangre oxigenada del ductus venosos, llegan a la aurícula derecha, pasan a la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo y por este salen por la aorta para irrigar a la cabeza, tronco, etc. Y acá las arterias umbilicales nuevamente cierran el circuito. La sangre que viene de los miembros inferiores, la sangre oxigenada, la sangre no oxigenada, llega a la aurícula derecha, se une con la aurícula, con la sangre de la vena cava superior y juntos pasan al ventrículo derecho, del ventrículo derecho salen por la arteria pulmonar. Los pulmones en el feto están colapsados, tienen gran resistencia, de modo que un tercio del débito cardíaco de pulmón derecho pasa por los pulmones, un tercio, y dos tercios se va por el conducto arterioso hacia la aorta. Hay una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Y los dos tercios se van hacia la aorta, sangre no oxigenada. Entonces, sangre oxigenada recibe en la cabeza y parte superior del tronco. El tronco y miembros inferiores se recibe sangre contaminada con sangre no oxigenada del circuito pulmonar. Bueno, eso está descrito acá. Los vasos umbilicales son muy sensibles a los cambios del ambiente, traumatismo, tensión, aminas simpáticas y miméticas, o sea, adrenalina y noradrenalina, bradykinin, angiotensina, variación de la tensión de oxígeno, y todo esto ocurre al nacimiento, entonces eso hace que esos vasos umbilicales se contraen y se cierren.
Veamos algunos aspectos de la regulación de la presión arterial. La presión máxima sistólica, recuerdan ustedes, es la medida de la fuerza de contracción ventricular. La presión mínima diastólica es la medida de la resistencia periférica, de la dureza, de la rigidez de los vasos sanguíneos. Valores normales de la presión arterial. Presión arterial igual gasto cardíaco por resistencia periférica. No se olviden de esa fórmula. Recordar que el volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole, de 120 a 130 mililitros. Volumen telesistólico es el volumen al final de la sístole, 50 mililitros. Y la diferencia de los dos es el volumen de pulsión sistólico o simplemente el volumen sistólico, 70 a 80 mililitros. Gasto cardíaco es el volumen de pulsión en cada contracción por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de la precarga, es el grado de llenado ventricular. Recuerden que cuanto más llenado ventricular, más expulsión, más volumen sistólico, según la ley de Frank-Starling o ley del corazón. La contractilidad y la poscarga. Mayor contractilidad, mayor volumen sistólico. La poscarga es en sentido inverso, a mayor poscarga, menor volumen sistólico. Veamos cómo se controla la presión arterial. El control de la presión arterial es muy importante por lo que hemos dicho que la redistribución del flujo y además imagínense que estamos en posición de cúbito y nos paramos. La sangre por gravedad tiende a quedarse en los miembros inferiores. Entonces el cerebro no recibiría sangre y nos desmayaríamos cada vez que nos levantamos. Eso no ocurre gracias a que los reflejos instantáneos, prácticamente en fracciones de segundo, corrigen la presión arterial. Esos sistemas de control de la presión arterial son nerviosos, actúan muy rápidamente en segundos. Son los vasoreceptores, quimioreceptores, respuesta del sistema nervioso central, receptor de baja presión. Sistema de regulación de acción intermedia. Vasoconstricción por el sistema renina-angiotensina. Los vasos inducidos, relajación inducida por el estrés, movimiento del líquido a través de las paredes capilares, vasoconstrictor adrenalina, vasoconstrictor vasopresina, la hormona antidiurética. Mecanismos a largo plazo, control renal, sistema renal líquidos y sistema renina-angiotensina aldosterona. El control de la presión arterial funciona como un arco reflejo. Entonces, un arco reflejo, recuerdan que tiene un receptor, tiene una vía eferente, un centro nervioso integrador, un efector y una vía eferente y un efector. ¿Cuál es el centro nervioso integrador de la presión arterial? El hipotálamo. Sistemas aferentes, los vasoreceptores, aorto carotidio, los vasoreceptores cardiopulmonares, quimioreceptores grandes vasos y sistema nervioso central, nociceptores y estímulos corticales. Los sistemas aferentes. Sistemas eferentes, sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad miocárdica, vasoconstricción arterial. La presión, no es buena que la presión sea alta ni baja, se trae problemas en ambos casos. La regulación nerviosa. Un mecanismo regulador de regulación rápida, segundos a minutos, reflejos nerviosos agudos que actúan a través de receptores sensoriales. Receptores de presión, quimiosensibles, quimioreceptores, receptor de baja presión y receptor de isquemia. Veamos. El sistema nervioso simpático, ¿qué hace? El sistema nervioso simpático produce contracción arterial, vasoconstricción. En la vasoconstricción aumenta la resistencia periférica total. Aumenta la resistencia, aumentará en la presión arterial. Pero recuerden que presión arterial gasto por resistencia. Aumenta la presión arterial. ¿Qué más hace el simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco aumenta, aumenta la presión arterial. ¿Qué más hace el simpático? Venoconstricción. Y en la vena está guardada la mayor parte de la sangre. En la venoconstricción aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta la fuerza de contracción cardíaca por la ley de Frank-Starling.
aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Y tiene un efecto inotropo positivo que aumenta la contractibilidad. Son los efectos del simpático: contracción arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, la venoconstricción y efecto inotropo. En cambio, el parasimpático, la estimulación vagal, disminuye la frecuencia cardíaca. Si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Efecto inotropo negativo, disminuye la contractibilidad, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Veamos uno de esos reflejos, el reflejo vasoreceptor o vasopresor. El sistema vasoreceptor se opone a la disminución, aumenta la presión arterial, es el que mantiene la presión en niveles normales. Se encuentran localizados en la pared de las grandes arterias aórticas y aortidas, son sensibles a cambio de presión, responden con mayor eficacia a los aumentos bruscos de presión arterial. El aumento de la presión arterial inhibe el centro vasomotor vulvar y excita el vago. Todo esto conlleva la vasodilatación periférica, la disminución de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, de la consiguiente disminución de la presión arterial por disminución del restén periférico total y disminución del gasto cardíaco. Veamos. Los vasoreceptores, como su nombre lo indica, detectan la presión arterial. Supongamos que la presión arterial está alta. Si está alta, primero veamos, acá hay un centro, el centro vasomotor que hemos mencionado antes, cardioacelerador, cuya descarga a través del simpático produce vasoconstricción, produce taquicardia, produce aumento de la presión arterial. Entonces, el funcionamiento de este centro produce aumento de la presión arterial. Y recuerden que este centro es tónico, siempre está funcionando. Entonces, este centro cardioacelerador produce hipertensión. La hipertensión producida es detectada por el callado aórtico y el seno carotidio y envían los impulsos por el 19º par hacia los núcleos del tracto solitario. Acá en los núcleos del tracto solitario se activan neuronas que se dirigen a este núcleo medial, liberan glutamato, son excitadores, activan estas células de este núcleo, cuyas fibras van justamente al centro cardioacelerador y liberan GABA, que es un bloqueante, un neurotransmisor inhibidor. Entonces, la activación de estos centros, ¿qué produjo? Activación de estos centros produjo activación de este sistema, inhibición del centro cardioacelerador. Entonces, ya no hay hipertensión, ya no hay vasoconstricción, la presión arterial tiende a bajar. Bajó la presión arterial. Al bajar la presión arterial ya no se activan estos centros, ya no se activa la vía del tracto solitario, ya no se activa esta neurona, y esta neurona, si no es inhibida, empieza a actuar, sube la presión arterial. Es decir, esto de acá. Entonces, el aumento de la presión arterial activó a estas neuronas del tracto solitario y esta vía inhibe y detiene la subida de la presión arterial. Pero hay más, no solamente que activa el vía simpático, sino que la fibra del tracto solitario da ramificaciones hacia el núcleo del vago, núcleo dorsal motor dorsal del vago y el núcleo ambiguo. De acá parten las fibras preganglionares del parasimpático. Como ustedes saben, va a producir bradicardia, va a producir vasodilatación y disminución de la presión arterial. Entonces, la activación de los vasoreceptores produce inhibición del simpático y estimulación del parasimpático. El reflejo vasoreceptor tiende a amortiguar los cambios de presión. Entonces, aumenta la presión arterial, aumenta la actividad Hering y vago que vienen de los vasoreceptores, disminuye la actividad en la formación reticular vulvar, el centro cardioacelerador,
aumenta la activación del núcleo motor del vago, el centro parasimpático. Esto conduce a una disminución de la actividad simpática y aumento de la actividad parasimpática. Esto conduce a disminución del gasto cardíaco, disminución de la resistencia total periférica y presión arterial, gasto por resistencia periférica. Si ambos factores disminuye la presión arterial. Decíamos que más respondía al cambio brusco de presión arterial. Después tiende a acomodarse, a adaptarse. Los quimioreceptores. Los quimioreceptores, ahí está descrito. Ejemplo del receptor. Otros receptores son receptores de baja presión. Acabamos de ver receptores de alta presión o baroreceptores. Receptores de baja presión son receptores de estiramiento ubicados a nivel de las aurículas y las arterias pulmonares de los grandes vasos, en el lado venoso, en las aurículas. Detectan cambios de presión por aumento de volumen. Estos van a detectar aumento de volumen, los otros detectaban aumento de presión. Desencadenando reflejos paralelos a los receptores, la respuesta es igual, o sea, la distensión va a provocar inhibición simpática y estimulación del parasimpático. Aumenta el volumen plasmático, entonces. Aumenta el volumen plasmático, estiramiento de la pared auricular y venosa. Aumenta la actividad de los receptores de baja presión. Esto disminuye la actividad simpática. Y secreción de hormona antidiurética en el lóbulo posterior de la hipófisis. La disminución de la secreción de hormona antidiurética aumenta la eliminación de agua. La eliminación de agua disminuye el volumen plasmático, disminuye el volumen circulatorio y produce hipotensión. Otros receptores son los quimioreceptores. Los quimioreceptores, como su nombre dice, quimioreceptores, son sensibles a una sustancia química. ¿A qué son sensibles? A la disminución del oxígeno, al aumento de iones hidrógeno y al aumento de CO2. Disminución de la concentración de oxígeno, aumenta la concentración de CO2 y de iones hidrógeno. Las señales transmitidas desde los quimioreceptores al centro vasomotor lo estimulan, no es como los baroreceptores y receptores de baja presión que inhibían, en este caso estimulan al centro al centro cardioacelerador y aumentan la actividad simpática, como también el aumento del gasto cardíaco y la resistencia total. Lógicamente, si hay hipoxia, lo que se necesita es más circulación, entonces hay estimulación. La hipoxia aumenta la actividad simpática, aumenta la presión arterial. Ahí está escrito. Ese centro vasomotor o cardioacelerador que hemos dicho son estimulados directamente por el CO2 por la hipoxia a oferentes excitatorios de la corteza a través del hipotálamo, donde las emociones hacen subir la presión arterial. De los nociceptivos y músculos, el dolor, la distensión muscular produce estimulación. De los quimioreceptores carotídeos y aórticos también dijimos que es directo. Inhibidoras de la corteza a través del hipotálamo. Hay personas que ante una impresión no les sube la presión, sino se le baja, se desmayan. De los pulmones, de los baroreceptores aórticos y carotídeos y cardiopulmonares, como hemos mencionado, los receptores, baroreceptores y receptores de baja presión. Esta respuesta isquémica del sistema nervioso central es la última barrera de defensa del encéfalo. Cuando hay una hipoxia muy marcada, menos de 60 milímetros de mercurio, y ya hay una hipoxia marcada, entonces hay una estimulación generalizada del sistema nervioso, sube la presión arterial en ese intento de restablecer la perfusión del cerebro. Hipotensión severa, isquemia en bulbo, hipoxia, se activa en presión arterial menor de 60 milímetros y es máxima entre 15 y 20 milímetros. Máxima respuesta del sistema vasomotor. Por acumulación de CO2, lactato y iones hidrógeno puede elevar la presión arterial hasta 250 por 10 minutos.
sistema de control de urgencia de la presión arterial. Si no revierte el esquema muerte celular. Es la última esperanza, digamos, el último recurso del sistema nervioso. Después tenemos la regulación moral o endocrina. Es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El hígado produce una proteína, la angiotensina, el angiotensinógeno, que no tiene ninguna acción conocida. El angiotensinógeno por acción de la renina producida por el riñón. El riñón produce renina siempre que hay hipotensión, pero en disminución de la perfusión renal produce renina, en su intento de restablecer la perfusión renal. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 por acción de la enzima convertidora de la angiotensina es transformada en angiotensina 2. La angiotensina 2 es vasoconstrictor y estimula la secreción de aldosterona. La aldosterona produce retención de sal y agua y aumenta el volumen circulatorio. Entonces aumenta la hipertensión arterial y es vasoconstrictor directo. La angiotensina 2 también produce sed. Entonces la angiotensina 2 produce sed, produce vasoconstricción, retención de agua y sal, aumenta el volumen circulatorio, aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial. Entonces, si baja la presión arterial, ¿qué pasa? Si baja la presión arterial, hay secreción de renina. Dijimos que siempre que disminuye la perfusión renal, el riñón secreta renina. Renina transforma la angiotensinógeno en la angiotensina 1 en angiotensina 2. Acá faltan los pasos, ¿no? Secreción de renina. La renina transforma la angiotensinógeno en angiotensina 1, por la ECA transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 produce vasoconstricción, produce secreción de aldosterona. La secreción de aldosterona reabsorbe sodio, junto con el sodio se retiene agua. Y si retiene agua, aumenta el volumen plasmático. Si aumenta el volumen plasmático, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. La renina, siempre que disminuye la perfusión renal por algún mecanismo, entonces aumenta la secreción de renina, aumenta la angiotensina aumenta la presión arterial. Ahí está el esquema de los factores que elevan la presión arterial. Analízanlo con calma. Acá están todos los factores que controlan la presión arterial. La presión arterial igual gasto cardíaco por resistencia periférica. Gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, de la precarga, la contractibilidad. Esto a su vez depende de la volemia, la constricción venosa, todos los factores que controlan cada uno de los factores. Acá igualmente un resumen de todo. Es interesante estos factores de regulación de la presión arterial. Uno se entra inmediatamente que se produce la hipotensión en el tiempo cero, otros unos minutos después y otros finalmente después de horas o días. Los factores renales, los factores de desplazamiento líquido es tardío. Bueno, disculpen, nos hemos pasado de hora. Que nuestra agenda era muy apretada. Bien, muchachos, nos vemos.